Señorías, por parte querellante, delegación presidencial de la región del Biobío, comparece Francisca Macarena Super Augusto. Bien, la siguiente creyente. Su señoría Humberto Larcón Corsi, ya registrado, me acompaña también el colega Diego Muñoz Guzmán, y lo hacemos en representación del Servicio Gustavo Aranel y Compañía Limitada y KBM Chile S.A. Hago presente que el colega Muñoz va a estar presente también en la audiencia y, bueno, por razones de programación de otras audiencias, en algún momento, algunos días, vamos a estar compareciendo indistintamente. Colega, por favor, si puede en el registro de audio individualizarse. La señoría, como ya ha señalado mi colega, comparece Diego Muñoz Guzmán por los mismos querellantes. Sería por decirlo ya, que consta en este tribunal. Interesante. Parece que son ustedes que tienen un pequeño ruidito que se acopia. Sí, señoría, pero apagado el micrófono, deja de molestar. Las defensas. Buenos días, sus señorías. Por la defensa del acusado Benjamín Zúñiga Cerda comparece Patricia Cuevas y me acompaña mi colega Karina Riquelme. Se tiene presente su colega. Buenos días, magistrado. Karina Riquelme Viveros, en representación de Benjamín Zúñiga Cerda. Se tiene presente el acusado. Buenos días, señorita magistrada. Mi nombre es Benjamín Alejandro Zúñiga Cerda. Bien, se tiene presente. En la sesión anterior, además de la individualización y de las incidencias que se plantearon, quedamos únicamente en esa fase, no se dio inicio al juicio oral propiamente tal. Le consulto para tales efectos al señor fiscal si su prueba en esta oportunidad se encuentra presente o disponible. Sí, su señoría, presente y o disponible. Bien, Más en el disponible caso, hoy día. bien. La creyente. Señoría, esta parte comparte la prueba del Ministerio Público íntegramente. Bien, en el caso de la creyente particular. Los mismos términos que ya ha señalado el Ministerio Público, señoría. Bien, las defensas. Compartimos la prueba del Ministerio Público, magistrado, así que esperamos tenerla disponible cuando la vayamos a ocupar. Bien, entonces, habiéndose constituido el tribunal y encontrándose presente o disponible la prueba que deberá rendirse en este juicio oral, se declara iniciado el mismo. Al acusado se le van a hacer algunas recomendaciones. Usted debe estar atento a todo lo que se verá y oirá durante el transcurso de esta audiencia de juicio oral. En su calidad de acusado le asisten una serie de derechos, entre ellos el derecho de comunicarse libremente con sus abogados defensores. Puede usted hacerle las consultas o las recomendaciones o las direcciones que usted estime pertinentes, sin interrumpirlas cuando ellas estén haciendo alguna alegación para que no las desconcentre, y también sin interrumpir el normal desarrollo de la audiencia, para que lo haga de manera prudente, ojalá en voz baja. Y también recordando el tema sanitario, no acercándose tanto que pueda, sin mascarilla en especial, que pueda producirse algún tipo de contagio. Tiene derecho a permanecer en la sala de audiencia donde actualmente se encuentra, pero también puede solicitar permiso a través de su abogada para salir de esa sala de audiencia, si usted desea ir al baño, a tomar un descanso, o un medicamento, agua, lo que usted estime pertinente. Usted lo comunica al tribunal, el tribunal lo va a autorizar, y cuando usted regrese a la sala de audiencia, en mi calidad de juez presidenta de sala, debo informarle todo lo que haya ocurrido en el transcurso del juicio durante su audiencia. Tiene también derecho, y esto es importante, a guardar silencio. Sin embargo, este derecho es esencialmente renunciable, y en la oportunidad procesal correspondiente le voy a consultar si usted desea guardar silencio o desea declarar como medio de defensa, previa consulta con sus abogadas defensoras para que lo asesoren a este respecto. Este mismo derecho de guardar silencio o de señalar al tribunal lo que estime pertinente a modo de palabras finales se le va a otorgar al término del juicio. Y ahí nuevamente usted lo consulta con sus abogadas defensoras y señala al tribunal si guardará silencio o va a declarar, o señalar palabras finales. ¿Entiende lo que le acabo de explicar? Sí, señorita magistrada. Bien, a continuación entonces voy a dar lectura a los hechos que serán materia de este juicio y que constan en auto de apertura rectificado de fecha 1 de junio del año 2021, que fue dictado por... Estoy revisando.
Felipe Hernán Cancino Concha, juez de garantía de Mulchen. Los hechos son los siguientes. Disculpen por favor, pero los estoy revisando. Como está rectificado, está diferente, pero no aparece precisamente en el archivo que abrí, sino que en el anterior. El día 14 de julio del año 2020, aproximadamente a las 18:30 a 19 horas, el acusado, Benjamín Alejandro Zúñiga Cerda, formando parte de un grupo organizado de sujetos, no inferior a 6 personas, encapuchados con pasas montañas, ropas oscuras, salvo el acusado que llevaba un pantalón de buzo con rayas blancas y rojas, chalecos antibalas y armas de fuego denominadas cortas y largas, llegaron hasta el predio Nininco de Forestal Mininco, ubicado en la comuna de Mulchen, al oriente de la Ruta 5 Sur, kilómetro 554 aproximadamente, y a unos 8 a 15 kilómetros al interior. Entraron en una camioneta acondicionada para el hecho, ya que estaba pintada de color negro marca SsangYong con patente adulterada, y al llegar al portón o control de ingreso se bajaron y apuntaron al guardia de seguridad de la empresa GA Servicios, don Mario Alexis Esparza Valenzuela, a quien amenazaron de muerte, y le sustrajeron el teléfono celular Samsung, una radio Motorola avaluada en $2.300 y el chaleco antibalas que tenía, avaluado en la suma de 400.000 pesos. Luego le indicaron mantenerse en el lugar para que detuviera los camiones que venían entrando. En el intertanto, lo amenazan y le ordenan escribir en el libro de novedades: libertad a los presos políticos mapuches en huelga de hambre en Angol, Freddy Marileo, Sergio Levinado y los 7 más. Luego el acusado y los otros sujetos comienzan a detener a los camiones que venían ingresando al predio Nininco, entre ellos Freddy Esteban Albarrán Flores, Alcides Idilio Cuevas Pérez, Sergio Viguera Salazar, Mario Hernán Beltrán Torres y Cristian Alejandro Parra Echeverría, y los obligan con armas de fuego en mano a que se trasladen todos a la faena donde está el frente de trabajo, la máquina extipiadora y otros trabajadores, subiendo a algunos de los autores a las cabinas de los camiones, intimidando, y otros continúan a pie. Una vez en el frente de trabajo, amenazan a los trabajadores que allí se encontraban y los amarran a algunos, botan al suelo, mantienen custodiados, a algunos les sacan el dinero de sus billeteras y se lo quedan para sí, amenazados de muerte, los mantienen en el lugar hasta que queman e incendian 6 camiones, 5 denominados tiperos, siendo tales un camión Volvo KTCC.30 año 2019 de propiedad de Transporte San Ignacio Limitada, un camión Volvo GPTF.85 año 2014 de propiedad de Juan Guillermo Navarrete Muñoz, un camión Scania LB larga TJ.67 año 2019 en mera tenencia de Transportes Antares Limitada, un camión Scania KLDT.83 año 2019 en mera tenencia de Transportes Antares Limitada y un camión Scania LB larga TJ.70 año 2019 en mera tenencia de Transportes Antares Limitada, y un camión Volkswagen tipo cisterna repartidor de combustible patente B larga WWD.89 año 2009 de propiedad de Transportes Huequicura Limitada. Acto seguido, portando combustible, se dirigen a un container que se ocupaba de comedor y a una máquina extipiadora, pero no alcanzan a quemar por completo ambas especies, ya que se les acaba el combustible. La consigna de libertad a los presos políticos mapuches la repiten en una caseta existente en el lugar con expresa alusión a Freddy Marileo. Luego que incendian los camiones y se les frustra el otro incendio, sustraen la camioneta Toyota patente FG
FB-70 que estaba en el lugar y se dan a la fuga disparando. Luego la camioneta es encontrada incendiada. El avalúo aproximado de lo destruido alcanza a una suma aproximada de los 300 millones de pesos. En el complemento de lo anterior, se indica en el auto de apertura que el Ministerio Público estima que estos constituyen los delitos de robo con violencia e intimidación tipificados y sancionados en el artículo 436, inciso primero, en relación a los artículos 432 y 439, todos del Código Penal, y de incendio, tipificado y sancionado en el artículo 477, número 1 del Código Penal, atribuyendo participación al imputado en calidad de autor, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15, numeral 1 del mismo Código Punitivo, en grado de desarrollo de consumado. En cuanto a circunstancias modificatorias de responsabilidad, estiman los acusadores o el acusador que al encartado le beneficia el atenuante de irreprochable conducta anterior, y en cuanto a agravantes respecto del delito de robo con intimidación, señala que concurren las agravantes de los artículos 456 bis número 1, 12 número 20 y 132 del Código Penal, y respecto del delito de incendio, la de los artículos 12 número 12, 20, 21 y artículo 132 del mismo Código Punitivo. Antecedentes en base a los cuales solicitó que se impusieran al acusado la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el delito de robo con violencia e intimidación y 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, además de la multa de 15 unidades tributarias mensuales por el delito de incendio, y en ambos casos se le impusieran las accesorias del artículo 28 del Código Penal más las costas de la causa. La querellante Servicios Gustavo Araneda y Compañía Limitada y KBM Tilde Sociedad Anónima adhirió sin reservas a la acusación del Ministerio Público. La querellante Intendencia Región del Biobío, por su parte, presentó acusación particular en términos similares a la del Ministerio Público, pero se diferenció de ella en dos aspectos. En el señalamiento de circunstancias agravantes, pues estimó que el acusado le perjudicaba en respecto del delito de incendio las agravantes del artículo 12, número 12, 20 y artículo 132 del Código Penal, y respecto de ambos delitos, la del artículo 12, número 10 del Código Punitivo, y en cuanto a la solicitud de penas, solicitó que se condenara al acusado a la pena de 15 años y un día de presidio mayor en su grado medio por el delito de robo con violencia e intimidación, y a 7 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, y multa de 15 unidades tributarias mensuales por el delito de incendio. En ambos casos, además, solicitó la imposición de las penas accesorias del artículo 28 del Código Penal y las costas. En todo lo demás, reiteró lo señalado por el Ministerio Público y se corrigió errores de la misma forma que se ha indicado con anterioridad respecto del delito de robo. Eso es lo que se señala en el auto de apertura. Luego de su lectura, corresponde dar la palabra a los intervinientes para sus alegatos. Primeramente, señor fiscal. Muchas gracias, señoría. 14 de julio del año 2020, atentado en el fondo Nininco de Forestal Mininco, aproximadamente a unos 8 kilómetros al oriente de la ruta 5 Sur, en la comuna de Mulche. El debate, señoría, e invito desde ya al tribunal para que se centre en estos antecedentes, va a decir relación principalmente con la participación del imputado. Toda vez que el hecho punible principal, que se trata del incendio, está no debatido, sino que a través de la prueba llegará a la conclusión de que esto existe, y además el delito de robo con violencia e intimidación tampoco. ¿Cuáles serán los conceptos que el Ministerio Público a través de su prueba acreditará? Los primeros son los siguientes: acuerdo previo, símil al concierto del artículo 15, número 1, tomar parte en la ejecución de los hechos de una manera inmediata y directa, ya sea actuando o procurando impedir que se evite. En tercer lugar, la sustracción de especies y la disposición de las mismas.
Y en cuarto lugar, su señoría, en cuanto a la Señor participación. fiscal, disculpe que lo interrumpa, pero tenemos la desconexión de la magistrada Soterel. Si me da un segundo, por favor. Su señoría, queremos que quede presente en audio que mientras está sucediendo el juicio, una de las magistradas se le cae la conexión, esto para efectos de preparar una posible nulidad. Muchas gracias. Está ingresando la magistrada. Ahora no se escucha, magistrado presidente, no se escucha. Está con el audio apagado, magistrada. Es evidente que queda en registro de audio que se desconectó una magistrada porque lo ha visto viva voz el funcionario de apoyo. Todas Sí. las incidencias o todas las circunstancias que se den en el transcurso del juicio quedan en el registro de audio. Es imposible que el tribunal o cualquier otra persona lo manipule. Así que pierda cuidado con eso. Es totalmente transparente que la realización de esta audiencia, no lo dije al inicio, pero lo reitero, no lo dije al inicio de esta sesión, pero lo reitero ya que se dejó constancia y de hecho se debatió inclusive al inicio de la audiencia con motivo de esta causa, que esta audiencia se está realizando bajo soporte Zoom, y dejo también constancia que las únicas personas que se encuentran presentes en la sala de audiencia son las abogadas defensoras y el acusado, además de gendarmería y funcionarios de apoyo de este tribunal, y que la totalidad de los miembros de la sala se lo hacen conectados vía plataforma Zoom, del mismo modo que los acusadores de la causa, para su tranquilidad. Bien. ¿Se encuentra conectada la magistrada Soterel? Sí, magistrada. Bien. Si no lo hubiese escuchado, en la magistrada Soterel, una de las abogadas defensoras solicitó que quedara registro en audio de la desconexión de la magistrada para preparar eventualmente un recurso de nulidad. Lo escuché, señor presidente. Gracias. Me desconcentré con la alegación de la abogada defensora. Estábamos entonces escuchando el alegato fiscal. Sí, señoría, no se preocupe, no hay inconveniente. Estaba entonces en la circunstancia de señalar que el hecho punible, efectivamente, robo con violencia o intimidación e incendio, se van a acreditar a través de determinadas circunstancias, los testigos, la prueba científica, la fijación fotográfica, la concurrencia en el sitio del suceso y otros elementos que servirán suficiente para la convicción. El punto está en que se nos va a debatir probablemente la participación. Y en este punto de la participación hay varios hechos que su señoría va a tener que ponderar conforme a la prueba que vamos a realizar. En primer término, conceptos netamente jurídicos que coadyuvan a los principios de lógica, máximas de experiencia y conocimientos científicamente afianzados. Concierto, acondicionamiento de determinados bienes para cometer un delito, sustracción de especies para hacerse de las mismas y con eso perpetrar aún más los delitos por los cuales estaban fijados, concierto y luego, su señoría, conducta posterior al hecho punible. Hay hechos que no son y no van a poder ser refutados necesariamente conforme a rastros que dejaron en el lugar, consignas con determinados anuncios, nombres registrados que fueron indagados desde el comienzo, ya que esa es la piedra angular cuando se empieza a levantar la información, y por último, su señoría, captaciones de cámaras que estaban dentro de los vehículos. Hay rastros también, su señoría, que no se pueden esconder ni objetar, rastros físicos, características propias del imputado, vestimentas y la pertinaz y continua forma de actuar en determinados casos. Todo eso, su señoría, permitirá que al terminar el juicio y sin perjuicio de probablemente las alegaciones que vamos a escuchar respecto de algunas constancias o consecuencias que la defensa nos pueda traer respecto de algunas convicciones, se llegará más allá de todo razonable, su señoría, que la participación de Benjamín Alejandro Zúñiga Cerda el día 14 de julio del año 2020 en el sitio del suceso está completamente acreditada. ¿Qué es lo que él efectivamente realiza? Coopera en la ejecución de los hechos de una manera inmediata y directa, y luego de eso, su señoría, deberán sancionarlo y condenarlo a la pena que se establezca conforme al mérito del proceso. Es todo, su señoría. Bien, la querellante, señora o señorita Francisca Supe. Sí, magistrado.
Su señoría, durante la presente audiencia de juicio oral, estimamos que el Ministerio Público, a quien desde ya nos adherimos en relación con lo planteado en su alegato de apertura, acreditará ante su señoría no solo la existencia de los delitos que se le imputan a don Benjamín Alejandro Zúñiga Cerda, sino también la participación que tuvo en ellos el acusado, y se logrará acreditar además la forma en cómo ellos se ejecutaron, la necesaria existencia de una planificación previa por parte de sus autores y las acciones que el acusado ejecutó durante la comisión de los delitos por los cuales se le acusa. Nuestra parte sostiene que el acusado tuvo participación punible en calidad de autor del delito de robo con violencia e intimidación previsto y sancionado en los artículos 436, inciso tercero, en relación con lo establecido en los artículos 432 y 439 del Código Penal, y además del delito de incendio descrito y sancionado en el artículo 477, número 1 del Código Penal. Además, estimamos que lograremos acreditar, más allá de toda duda razonable, que los hechos por los cuales se juzgará al acusado están revestidos de circunstancias agravantes de responsabilidad penal, algunas de ellas propias de los hechos punibles y otras ajenas a los mismos, a la que nos referiremos en la oportunidad procesal pertinente. Nuestra parte ha compartido la prueba íntegramente con el Ministerio Público y dichos elementos probatorios, esto es, testigos que van a declarar, los peritos que expondrán sus informes, los documentos que se han ofrecido se incorporarán, y los demás medios de prueba materiales, como los sets fotográficos, permitirá a su señoría contar con abundante material que estimamos puede servir de base para un veredicto condenatorio. Tal como consta en nuestra acusación particular, esta parte sostiene que los hechos fueron cometidos con circunstancias agravantes, a la que haré mención en la fase procesal respectiva. Por todo lo anterior es que estimamos que al momento de dictar veredicto en esta causa, el tribunal habrá llegado a la convicción de condenar al acusado como autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y de incendio, ambos en grado de consumado, en donde ambos tuvo participación en calidad de autor, motivos que nos llevan a pedir respetuosamente a su señoría un veredicto condenatorio. Muchas gracias. Bien. Corresponde el turno de escuchar a la querellante particular. Gracias, su señoría. Su señoría, a veces una imagen vale más que muchas palabras que se puedan decir. Los hechos de la acusación ya han sido leídos por vuestra señoría conforme a la auto de apertura. Ese día, el 14 de julio del año 2020, se cometieron en un fondo de propiedad forestal Mininco, específicamente en el fondo Mininco, delitos graves, delitos de robo con violencia e intimidación, delitos de incendio. Esos hechos, su señoría, en cuanto a su comisión, en cuanto a su ejecución, fueron acompañados de ciertas conductas que realizaron quienes los cometieron. Una de ellas fue rayar la garita o el espacio en donde estaba un guardia, con consignas que decían relación con libertad de ciertas personas, específicamente el señor Levinao y el señor Marileo. Es más, no solamente se raya esas garitas, sino que también se procede a rayar un registro de guardia que tenía, en este caso, el vigilante de esa garita, don Mario Esparza Valenzuela, el cual durante este juicio prestará declaración y se referirá a estos hechos. En ese registro también se procede a realizar consignas en favor de los señores Levinao y Marileo. Y al terminar la ejecución de estos delitos, nuevamente, su señoría, se procede a efectuar consignas en favor de estas mismas personas, Levinao y Marileo. Pues bien, su señoría, una vez cometidos estos delitos, en todos los casos, procede la policía a realizar una investigación acuciosa en el sitio del suceso, de lo cual nos contarán los policías que vendrán a declarar a este juicio. Se inicia la investigación, se levantan cámaras en el lugar, específicamente, eso sería cámaras que estaban en cajas negras de 3 camiones que fueron quemados. Se procede también a indagar el nexo de las personas que habían concurrido, ¿cierto?, a el lugar, a la comisión de estos delitos, con las personas que habían sido objeto de consignas, como son los señores Levinao y Marileo, procediendo entonces a determinar que estas personas se encontraban privadas de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol, y por tanto se indaga las personas que habían visitado a estos internos, y también se requiere de Gendarmería de Chile imágenes de las personas que habían visitado a estas personas y de todas las manifestaciones que habían ocurrido afuera del penal.
Una vez obtenida esta información por parte de los funcionarios policiales, vuestras señorías, realizadas, ¿cierto?, las averiguaciones, realizadas, ¿cierto?, las pericias, peritos que vendrán al juicio también a declarar, se logra determinar lo siguiente. El día 14, y es un hecho eso, como ha indicado el Ministerio Público, que está claro, que el día 14 de julio, personas, todas ellas con su rostro cubierto, con pasamontañas, que vestían ropas oscuras, había una persona que vestía una prenda, un buzo específicamente, un pantalón, con una franja roja y una franja corta blanca, que también al momento, su señoría, de analizar las visitas a los internos del penal de Angol, de los señores Levinao y Marileo, había una persona que llamaba la atención, que era don Benjamín Zúñiga Cerda, y que a las afueras del penal, durante los meses de junio y julio del año 2020, se efectuaron manifestaciones en favor de estas personas para solicitar su libertad. Entre esas personas que estaban realizando esas manifestaciones, había un sujeto que también vestía un pantalón, un buzo negro, oscuro, con una franja roja y blanca. Eso, sus señorías, son hechos inamovibles, son imágenes que valen más que 1000 palabras. También durante la investigación se logra determinar, su señoría, que en el domicilio de don Benjamín Zúñiga Cerda, al momento de que Magistrado, no se escucha. este domicilio, Un momento, por favor, señor Alarcón. Señor Corso. querellante, me parece mucho que el computador suyo, que se le va el audio cuando se aleja un poquito hacia atrás. Lo siento. Si se puede La acercar. verdad, por lo menos desde de manera remota, yo he escuchado perfectamente toda la alegación del señor Alarcón. Entonces, muy Bueno, solo la probablemente última parte. hay un, sí, debe haber un problema de conexión con el tribunal. Le pido que lo revisen antes de que continúe el señor Alarcón en el tribunal, porque al menos yo lo he escuchado. Le pregunto a los colegas si ha habido algún momento en que ustedes hayan sentido que se interrumpió el audio del señor querellante. No, yo escuché perfecto, solamente al final bajo un poco el volumen, pero siempre se escuchó. En los mismos términos yo. Bien. Veamos si en el tribunal hay algún problema y si puede subir el volumen, señor Alarcón. Sería ideal. Su señoría, voy a subir el volumen lo que más pueda y voy a hablar fuerte, ¿ya? Para Bien. que todos puedan escuchar. No hay problema. Yo le escuché bien en todo caso, pero si pudiera retomar, me imagino que algo se desconcentró, si quiere retoma desde el punto en que usted dime que puede hilar bien su alegación. Bueno, su señoría, como decía, ya habían elementos que decían relación con las visitas al penal, también con las personas que estaban manifestándose afuera del penal, y además con el hecho de que al momento de que la policía ingresa al domicilio de don Benjamín Zúñiga Poblete, encuentra también una vestimenta que es un pantalón que tiene una franja roja. Su señoría, los hechos no son solamente coincidencias, no son casualidades. Es un hecho claro que una persona que el 14 de junio, su señoría, realizó en conjunto con otras personas delitos, ejecutó delitos en el Fondo Nininco, vestía un pantalón rojo, un pantalón negro con una franja roja. Que don Benjamín Zúñiga es un hecho inamovible que visitó a los señores Marileo y también a el señor Levinao en la cárcel de Angol, que además realizó manifestaciones y que fue captado por videos. Por tanto, su señoría, creemos que esos hechos deberán, al final de este juicio, ser analizados en conjunto, de lo cual también tratará este juicio de analizar la prueba, su señoría, que se rendirá por el Ministerio Público y que estos querellantes adhieren a dicha acusación, que comparten dicha prueba. Por lo cual, al final de este juicio, su señoría, no quedará más que condenar a el señor Benjamín Zúñiga Cerda por los delitos que se han enderezado a acusación. La defensa, su señoría, seguramente planteará, legítimamente por cierto, la inocencia del señor Zúñiga Cerda. Y dirá, su señoría, esto es una coincidencia, esto es solo un pantalón. Pero lo cierto, su señoría, es que la defensa no rendirá ningún tipo de prueba porque no se ha ofrecido, no está en el auto de apertura, por lo menos que nosotros podamos conocer algún tipo de evidencia o algún tipo de prueba, su señoría, que diga relación que el señor Zúñiga Cerda el día 14 de junio estaba en otro lugar distinto a Nininco, que él ese día estaba trabajando, que él no visitó
a los señores Marileo y Libinao, o que él no se encontraba presente en las manifestaciones que se realizaron en favor de Libinao y Marileo. Nada de eso, su señoría, la defensa podrá acreditar al final de este juicio. Por tanto, no existirán dudas razonables que permitan absolver al señor Zúñiga Cerda. Por el contrario, habrá una convicción más allá de estas dudas para condenarlo, y ese será el veredicto que el Tribunal de Vuestras Señorías deberá dictar al final de este juicio. Bien, corresponde ahora escuchar la alegación de las defensas. 10 centímetros de cara y un pantalón de buzo no son suficientes para establecer la participación culpable y penada por ley de ningún ciudadano. Sus señorías, el día 14 de julio del año 2020, según fuentes abiertas y de público conocimiento de Internet, el sol se ponía en la ciudad de Mulchen a las 17:49 horas. 40 minutos más tarde, en la oscuridad de la noche, efectivamente ocurriría en la faena Nininco de la forestal de Mininco un atentado incendiario. Un guardia de seguridad y 5 personas, conductores de camiones, serían abordados por un grupo indeterminado de sujetos que, como ya señaló el querellante, vestían ropas oscuras y ocupaban todos los implementos necesarios para ocultar su individualización. Son abordados por este grupo de sujetos, son conducidos a la faena propiamente tal de Nininco, son bajados de los vehículos previo al incendio de los camiones, son puestos en un lugar determinado junto con... ¿Qué pasó? Con el resto de sus colegas. Perdón, magistrados, que aquí aparece algo en la pantalla, entonces pensé que no me estaba escuchando. ¿Continúo? Sí, por supuesto, le escuchamos perfectamente. Son reunidos juntos con otros colegas en un lugar determinado mientras presencian efectivamente cómo estas personas incendian las maquinarias en las que ellos trabajan. Todas las víctimas, su señoría, que estaban presentes ese día, coincidieron y coincidirán en lo mismo, en que todos y cada uno de las personas que cometen este delito llevaban sus rostros cubiertos y ropas oscuras. No existe, por lo tanto, en este punto de la investigación sospechoso en base a lo que aportan las víctimas. 3 meses después, el día 16 de octubre del año 2020, un joven de 18 años de edad, cuyo padre paradójicamente es camionero, es detenido mientras transitaba en las calles de Angol y es indicado como uno de los autores de este tan grave delito de incendio y de robo con intimidación. Es encarcelado durante 1 año 3 meses y su vida se paraliza hasta el día de hoy. ¿Pero por qué, su señoría, fue detenido mi representado? Porque es imputado mi representado simple y sencillamente por suposiciones. Cuestionando desde ya la participación del acusado, se va a señalar lo que sus señorías no van a ver en este juicio: la prueba que lamentablemente no van a poder apreciar durante todas las jornadas de este juicio oral, y no solo porque no se encuentran presentes y no se puede ejercer la inmediación, sino porque esa prueba lisa y llanamente no existirá en este juicio oral. En primer lugar, el imputado no es detenido en flagrancia. En segundo lugar, el imputado no es ni va a ser reconocido por las víctimas. En tercer lugar, no existe prueba biológica, genética, huellográfica o dactiloscópica que sitúe a mi representado en el sitio del suceso. En cuarto lugar, no existe ni existirá georreferenciación del celular del acusado que lo sitúe cercano siquiera al sitio del suceso. En quinto lugar, en esta causa no se encuentra en su poder ningún elemento que lo vincule o lo relacione con el delito. En sexto lugar, no existirá o no existe más bien, y no se verá en este juicio oral, información de interés en las redes sociales de una persona de 18 años de edad que pueda de alguna u otra manera presumir su participación con hechos similares o con este mismo delito. En séptimo lugar, su señoría, no existen tampoco en su celular, que fue periciado, fotografías,
mensajes con otras personas que puedan hacerlo parecer sospechoso del atentado ocurrido el día 14 de julio del año 2020. ¿Qué hay entonces en contra de Benjamín Zúñiga Cerda? Una cámara de un camión y una consigna política plasmada en el sitio del suceso. A partir de ahí, suposiciones y elucubraciones que bajo ningún respecto lograrán derribar la presunción de inocencia que ampara a mi representado y que está establecido en el Código Procesal Penal y también en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. El corolario de todo esto, su señoría, es que se pretenderá una condena por presuntamente tener el imputado un pantalón de buzo similar al que tenía uno de los encapuchados que participó en el atentado incendiario. Pantalón de buzo, una de las prendas de vestir más comunes utilizadas por los chilenos y además más barata, y que por lo tanto evidentemente el juicio va a versar sobre si un pantalón de buzo similar es o no suficiente para condenar a una persona. Pero además, su señoría, de cuestionar la participación, como ya se ha señalado, desde ya se llamará la atención a sus señorías a efectos de que se fijen en la concurrencia de todos los elementos del tipo penal respecto del delito de robo con violencia, cuando el Ministerio Público y los querellantes en sus acusaciones establecen que hubo una sustracción de una camioneta de la faena y señalan que esa sustracción sería un robo con violencia. Ello toda vez que, si bien es cierto, en la acusación se señala que se sustrae la camioneta y que luego es encontrada incendiada, lo cierto es que se acreditará que la camioneta fue incendiada dentro del mismo predio forestal. Entonces, si esos individuos que fueron a cometer el delito, dentro de los cuales no está mi representado, pero si esos individuos que fueron a cometer el delito estaban concertados para cometer el delito de incendio, ocupan esa camioneta para huir un tramo de distancia, pero abandonan la camioneta y la incendian antes de retirarse de la faena, lo que tenemos en definitiva es un vehículo más que cabe dentro del delito de incendio principal. Porque ¿tenían esas personas ánimo de apropiación respecto de esa camioneta? ¿Tenían esas personas ánimo de señor y dueño respecto de esa camioneta? ¿Tenían esas personas ánimo de lucrarse con esa especie mueble ajena? ¿Se puede considerar, su señoría, de esa forma si la intención de esos individuos claramente fue quemar dicha especie antes de salir de la faena y por lo tanto antes de sacarla incluso de la esfera de resguardo de su propietario? Creemos necesariamente que la respuesta, su señoría, es negativa. Finalmente, su señoría, recalcar que la responsabilidad penal es personal y es personalísima, de modo que cada persona responde única y exclusivamente de sus propias acciones y de su propio dolo, no pudiendo atribuirse a un individuo, a un ciudadano de la República, las acciones de un rebaño o de un grupo en masa, sin que se precisen las conductas concretas que hubiera desplegado, y desde el punto de vista entonces de la acusación del Ministerio Público y de los querellantes, es absolutamente indeterminada la participación del acusado en los hechos que lo han llevado y lo tienen el día de hoy en este juicio oral. Por todas las razones, señoría, solicitamos desde ya la absolución de mi representado por falta de participación en los delitos en los que se acusa. Bien, habiendo finalizado los alegatos de apertura